Red Más Internacional. Así les decimos, bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Estamos listos para dar esta vuelta por el mundo y conocer qué ha sido noticia hoy. Empezamos. Colombia no logró una declaración de respaldo por parte del gobierno de los Estados Unidos para asegurar su ingreso a la OCDE en abril. Nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno, tiene más información acerca de esta noticia. Jaime, buenas noches. Hola Paula, muy buenas noches. No se logró una señal por parte del gobierno de los Estados Unidos para que apoye en el mes de abril el ingreso de Colombia a la OCDE. La comitiva encabezada por la ministra de Comercio María Lorena Gutiérrez se reunió con el gobierno de los Estados Unidos y con los empresarios estadounidenses, pero los reclamos hacia Colombia persisten en materia comercial y de propiedad intelectual. Al término de la reunión con el equipo técnico de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, la ministra de Comercio María Lorena Gutiérrez fue consultada sobre la postura que asumirá Estados Unidos en la reunión del Comité Comercial de la OCDE en abril, donde se decidirá el ingreso de Colombia a esta organización. Eso es una decisión del comité en abril de la OCDE, obviamente ellos no van a decir nada al respecto. Nosotros estamos, al igual que se ha hecho con otros países, estamos explicando los avances de Colombia, la importancia que es para Colombia la OCDE. El asunto es el siguiente. Colombia ya fue aceptada en 21 comités, pero le faltan los de Trabajo, Desarrollo Económico y de Comercio. Este último tiene una reunión en abril, pero sin el respaldo de Estados Unidos es poco probable que acepten a Colombia. Lo que usualmente sucede es que el resto de los integrantes de la OCDE esperan a conocer la postura de Estados Unidos y se suman a ella. Las condiciones de Estados Unidos para darle el visto bueno a Colombia son las siguientes: eliminar el control de precios a los medicamentos y acabar con el programa de chatarrización de camiones porque afecta a los fabricantes estadounidenses. La respuesta de la ministra de Comercio es que Colombia no cederá a estas peticiones. No, estas son las políticas del gobierno, lo que tenemos es claramente que aclarar, claramente, y lo digo así, claramente aclarar unas dudas que ellos tenían sobre algunos procedimientos y en eso estamos. Las condiciones de Estados Unidos hacia Colombia son motivadas en las quejas presentadas por las farmacéuticas y las empresas del sector industrial de los Estados Unidos. Estamos en un diálogo con los empresarios, al igual que lo hacemos en Colombia, es oyendo cuáles son sus preocupaciones, mirando qué temas tenemos que solucionar en temas comerciales. Nuestro propósito siempre en el gobierno ha sido hacerle la vida más fácil a los empresarios, tanto los colombianos como los internacionales. Colombia lleva 5 años en el proceso de ingresar a la OCDE y la reunión de abril es el último chance que tiene el presidente Juan Manuel Santos para que Colombia entre a esta organización. Si esto no ocurre, será tarea para el próximo gobierno. Información desde Washington, Jaime Moreno para Red Más Internacional. Jaime, gracias. Buenas noches a usted. Gracias por su informe. Y seguimos en Estados Unidos. Donald Trump cumplió con su promesa. El mandatario oficializó los aranceles al acero y al aluminio. Con esta medida se teme que haya una guerra comercial, pero Donald Trump asegura que esta guerra sería buena y fácil de ganar. 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio. Esa es la decisión anunciada por el presidente Donald Trump. Hoy defiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos mediante la aplicación de aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Tendremos un arancel del 25% sobre el acero extranjero y un arancel del 10% sobre el aluminio cuando el producto cruce nuestras fronteras. Con el ímpetu proteccionista que lo caracterizó en épocas de campaña, Trump indicó que toma esta decisión no por elección, sino por necesidad. Por ahora, México y Canadá quedan exentos de la tasa, sus socios comerciales con los que actualmente está renegociando una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y asegura que mientras le convenga a Estados Unidos, estos dos países no se verán afectados. El mandatario aclaró que los aranceles no serán efectivos por lo menos antes de 15 días y aseguró estar vigilante sobre qué países lo tratan de una manera justa y cuáles no. Además de México y Canadá, por ahora Trump no ha precisado qué otros países podrían quedar eximidos de su nueva medida arancelaria. Actualmente Estados Unidos importa 20 millones de toneladas de acero al año por una suma de 24.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor importador del mundo. Mientras el mundo celebra hoy el Día Internacional de la Mujer, en Venezuela esta fecha ha servido para recordar que la crisis económica, la falta de medicinas, la escasez de alimentos y la hiperinflación han hecho que muchas de ellas abandonen su país para buscar un mejor futuro en el exterior. En Venezuela, las mujeres parecen tener pocos motivos para celebrar una fecha como el 8 de marzo.
Grecia Zavala, con 32 años y quien padece cáncer de cuello uterino, tuvo que cruzar la frontera postrada en una silla de ruedas para que la atiendan en Colombia. Los médicos en el país vecino no pudieron practicarle quimioterapias y la única máquina de radiación en su ciudad se rompió. Tener la esperanza de ir hacia otro lado buscando vida. Ya en territorio colombiano, su esposo explicó el propósito de la travesía. Yo no quiero que mi hija se quede sin mamá. Finalmente lograron que en un pequeño hospital de Cúcuta les brindaran la atención necesaria, algo que para ella es una esperanza de vida. De que pasé la frontera en busca de esta ayuda era mi sueño y para mí en este momento es el inicio de un sueño. Varios centros de salud del norte de Santander permanecen abarrotados de mujeres venezolanas a quienes les tocó pasar el 8 de marzo en camillas, ya que en la tierra que las vio nacer no pueden acceder a anticonceptivos, toallas sanitarias, control prenatal y demás servicios básicos. Muchas de ellas son madres que también debieron irse del país en busca de atención para sus hijos. El desespero y la impotencia las carcome porque a veces no tienen cómo alimentar a sus retoños. A la niña había que darle era papa, yuca, pura verdura. Y por más que sea eso, no alimenta correctamente a un niño de su edad. Por eso muchas mujeres venezolanas prefieren irse porque temen que en Venezuela corran con la misma suerte de pacientes trasplantadas como Belkis Solórzano y Marta Solórzano, quienes a pesar de difundir sus testimonios, fallecieron esperando medicamentos. Bueno, y me sentí muy mal. Bueno, perder un órgano es fácil. Eso es lo más tremendo que puede haber. Y mientras algunas lideresas del oficialismo como la primera dama celebran en medio de la crisis, las de la oposición insisten en seguir luchando por su pueblo. Que este régimen nunca ha estado tan débil, tan aislado y tan fracturado como está hoy. María Corina Machado, Lilian Tintori y otras referentes de la oposición permanecen en Venezuela reivindicando a miles de mujeres y dando la pelea para restablecer la democracia del país. También a propósito del Día de la Mujer, pero en otra cara de la moneda, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció un proyecto de ley para garantizar la igualdad del género en el país. En un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente Mauricio Macri fue presentado con una frase que a varias personas les pareció un tanto confusa. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Minutos después, el mandatario habló sobre la iniciativa para reducir la brecha entre hombres y mujeres. Y hoy vamos a presentar un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad de género, la igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. Además del salario igualitario, el proyecto presentado por el jefe de Estado contempla otras ventajas para ellas. Queremos ampliar una serie de licencias, como la licencia de fertilización asistida, la por adopción y también la por paternidad. Macri también pidió erradicar manifestaciones y expresiones de violencia contra las mujeres, como la que le costó el puesto al fiscal de Choel, Daniel Zornita. Este jueves las mujeres pueden dedicarse a limpiar, cocinar y planchar. Todo el día tienen. En vez de eso, miles de damas se congregaron en Buenos Aires para llevar a cabo una marcha hacia la sede del Congreso y sumarse al paro internacional de mujeres en el que exigieron la reivindicación de sus derechos. Hablábamos ya de lo que significaba la celebración del Día de la Mujer para las venezolanas, pero volvemos a este país, a Venezuela, porque la oposición allí lanzó oficialmente un frente amplio para restablecer la democracia. También anunció nuevas movilizaciones para protestar contra el régimen de Maduro. Líderes de los principales partidos de la coalición opositora presentaron el Frente Amplio Nacional para recuperar la democracia en Venezuela. La constitución de este Frente Amplio, que tiene como objetivo central salvar a Venezuela de esta crisis institucional, de esta crisis humana, de esta crisis de valores, es una iniciativa que la Asamblea Nacional acompaña y apoya, y ya lo había hecho públicamente. También cuestionaron la próxima jornada electoral. Que el objetivo es la lucha por unas elecciones libres de verdad, que nos permita que el pueblo se exprese sin limitaciones, porque estamos seguros que por allí viene el cambio político y detrás del cambio político la reconciliación, la reconstrucción del país
no solamente desde el punto de vista institucional y material, sino también desde el punto de vista moral. Estudiantes y representantes de la sociedad civil se sumaron a la iniciativa. Podemos tener todo en contra, pero seguimos aquí luchando. Y eso es lo que quiero rescatar el día de hoy. Por último, nada más me queda decir que las mujeres somos parte increíble de este país. Pero necesitamos que todos juntos saquemos adelante esto. El Frente convocó 2 movilizaciones para los próximos días, una hacia la sede de Naciones Unidas en Caracas el 12 de marzo y otra el 17 del mismo mes, en rechazo a los comicios programados para el 20 de mayo del presente año, en los que serán elegidos el presidente, además de consejos legislativos y municipales. La oposición peruana presentó este 8 de marzo una nueva solicitud de vacancia para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con esta carta le notificaron al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que el Congreso recibió un nuevo pedido de vacancia en su contra. La misiva fue remitida por el jefe de la Corporación Legislativa, Luis Galarreta, y según informaron medios locales, llegó al despacho de la presidencia durante la tarde de este 8 de marzo. La solicitud fue presentada por el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, y cuenta con 30 firmas de legisladores de diferentes bancadas. Los congresistas argumentan nuevamente que Kuczynski debe ser declarado en incapacidad moral para gobernar debido a sus presuntos nexos con la compañía brasilera Odebrecht. Yo estoy comprometido con el Perú y lo que estamos viendo ahora es que vamos a perder oportunidades por esta inestabilidad que yo no genero, la generan otros para sacarme y no lo van a lograr. En diciembre del año pasado, el Frente Amplio promovió un pedido para destituir al presidente, pero en el debate no alcanzó los votos requeridos. Así se mueve América Latina por estos días. Nos vamos con esta información a pausa. Regresamos en minutos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Polémica advertencia del alcalde Enrique Peñalosa. El mandatario aseguró que las autoridades entrarían a las universidades públicas como la pedagógica si el CTI de la Fiscalía comprueba la presencia de metralla o de artefactos explosivos de alto poder. Esto, dicho por el alcalde mayor Enrique Peñalosa, ha generado todo tipo de polémicas. La ampliación de esta noticia en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso, continuamos hablando de lo que es noticia hoy en el mundo. Continúa la tensión entre el Reino Unido y Rusia por el envenenamiento de un exagente ruso con gas nervioso. ¿Pero qué causa en el cuerpo esta sustancia? Una experta lo explica. Sergei Skripal y su hija Julia aún permanecen en la unidad de cuidados intensivos por, según la policía británica, haber sido envenenados con gas nervioso. Al parecer, un agente de la policía, el primero en atender el caso, también permanece hospitalizado por haber tenido contacto con la sustancia. Tenemos nervios en nuestro cuerpo que mandan señales a nuestros órganos y músculos. Cuando un agente nervioso entra en nuestro cuerpo, detiene el envío de señales, lo que significa que los órganos serán abatidos por señales. Explicó que los daños que el agente nervioso pueda causar en el cuerpo dependen de la cantidad de sustancia con la que tuvo contacto la víctima. Con una pequeña dosis, la persona tendrá fatiga. Quizás también exceso de saliva. Claramente, entre más dosis, los síntomas serán más serios y los resultados podrían ser inconsciencia o parálisis. La policía aún investiga cómo fue suministrada esta sustancia en Skripal y su hija. Normalmente el agente nervioso está en estado líquido o gaseoso, así que en este caso el agente debió estar muy cerca a las víctimas. Según la toxicóloga, esta sustancia ya había sido utilizada por Alemania y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Estas sustancias no son difíciles de elaborar, pero obviamente se necesita de mucho conocimiento. Si no sabes lo que estás haciendo, podrías morir en el proceso. La Policía Antiterrorismo del Reino Unido continúa con la investigación para dar con el paradero del atacante, mientras que el agente doble Sergei Skripal y su hija Julia permanecen en estado crítico en un hospital de la ciudad de Salisbury, al sur de Inglaterra.
3 días después de concluidas las votaciones para las elecciones legislativas de Italia, se dieron a conocer las coaliciones interpartidistas y sus escaños en el Parlamento. Las elecciones legislativas en Italia estuvieron divididas y los resultados no arrojaron a un ganador contundente. No creo que esto sea tan preocupante para la economía. Sí, los partidos antisistema básicamente ganaron las elecciones, pero en los últimos meses han cambiado y de alguna forma se han reconciliado con algunos elementos del sistema. Pero lo que sí se puede decir es que el movimiento 5 estrellas fue la sorpresa de las elecciones. Un movimiento que cuando empezó su campaña no contaba con más del 5% de intención de voto y logró obtener el 32% de los votos. Aunque este resultado le otorga cerca de 230 escaños en el Parlamento, no obtiene la mayoría absoluta, por lo que necesita coalición, algo que no logró. Los que sí lograron formar coalición fueron los partidos de derecha que, con Salvini como líder, por haber obtenido el mayor porcentaje de votos para su partido entre los partidos de derecha, lograron hacerse a 250 escaños en el Parlamento. Empezaré por el hecho de que no fue un éxito para la Liga. Fue el centro derecha la que ganó popularidad. En mi opinión, Forza Italia y Berlusconi no van a estar felices con Salvini. Así que, ¿cuánto va a durar este gobierno? ¿Desde Navidad hasta el 26 de diciembre? Berlusconi, líder del partido de ultraderecha Forza Italia e inhabilitado para ser elegido por ser acusado de fraude en el 2013, apoyó la coalición de derecha, pero no aceptó su derrota. Estoy feliz por Matteo Salvini, feliz por el partido La Liga, con quienes hemos estado en el gobierno por muchos años y con quienes hemos estado trabajando por muchos años. Confirmo que con respecto a nuestros aliados, con respecto a nuestros pactos, sigo siendo el líder de Forza Italia. Seré el coordinador de la centroderecha, seré garante de la unidad en la coalición. Una vez más, Italia se verá en la difícil tarea de gobernar desde un parlamento en donde las opiniones y los ideales están completamente divididos. Israel y el Líbano mantienen conversaciones sobre disputa de territorio fronterizo, lo que ha incrementado la tensión entre estas dos naciones. Israel pretende construir un muro en la frontera con Líbano por cuestiones de seguridad. La tensión entre Israel y el Líbano se ha disparado a cuenta de la exploración energética en el mar por parte del Líbano, el creciente arsenal armamentista del grupo terrorista Hezbollah, financiado por el gobierno iraní, y un muro fronterizo que Israel quiere construir. Los últimos 12 años han sido un periodo de tranquilidad en el sur del Líbano que jamás se haya visto en los últimos 30 años. Es calmado, pero es importante tener presente que todo lo que se refiere a la línea azul es bastante sensible. Cualquier movimiento podría llevar a una situación grave que aumentaría la tensión. Y es que Israel ha anunciado su deseo de construir un muro para cerciorar la seguridad de sus ciudadanos y ha enfatizado en que el muro, de ser construido, estaría del lado israelí de la línea azul. Lo que veo es que hay un completo compromiso de las dos partes y se han reunido casi todos los días. El diálogo está abierto, ninguno se ha levantado de la mesa, así que veo un deseo de preservar la estabilidad y encontrar una solución. La última guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hezbollah, el cual opera desde el Líbano, fue en el año 2006 y desde entonces ambas naciones se han visto beneficiadas. No solo la situación se ha estabilizado, sino que hemos visto que el sur del Líbano ha tenido un impacto económico positivo gracias a la seguridad. La mayoría de estas aldeas han sido reconstruidas, la gente está regresando al sur y es importante también traer autoridades del Estado al sur, como ha estado pasando en los últimos años. Los mismos libaneses han sentido el impacto positivo. La situación es normal, nosotros no pensamos en lo absoluto en eso. Yo me quedo en este sitio hasta tarde y no pasa nada, no sentimos miedo. Hace 12 años que los ciudadanos de la frontera entre el Estado de Israel y el Líbano viven en paz y esperan que las dos partes hagan su mejor esfuerzo para no tener que regresar a los tiempos de guerra que solo en el año 2006 dejó un saldo de 1.300 víctimas fatales.
Y volvemos a hablar de la celebración del Día de la Mujer, porque en los principales países de Europa millones de mujeres salieron a las calles a manifestar en contra de la desigualdad de género. Un año sin precedentes para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En España, por primera vez en la historia, cerca de 5 millones de mujeres salieron a las calles a manifestarse. Alzaron la voz por la desigualdad de género en su país. Que se nos vea quiénes somos, como mujeres, como personas ante todo. Bueno, la huelga la llevo apoyando, yo estoy en paro y bueno, apoyando por las que no pueden. Lo que venimos a reivindicar es que, bueno, que se nos dé la importancia que merecemos y que tenemos que tener, y los privilegios que tienen los hombres no queremos que dejen de tenerlos, pero queremos tener los mismos. Las calles de Madrid se inundaron de mujeres que por horas y con pancartas en mano marcharon exigiendo sus derechos. Francia no se quedó atrás. Frente a la Torre Eiffel, cientos de miles de mujeres también salieron a marchar, muchas de ellas en contra de la violencia de género. Todas las mujeres debemos luchar en contra de la violencia y demostrar que todas estamos juntas contra la violencia y que queremos que los derechos sean los mismos entre hombres y mujeres. En el Reino Unido, aunque no hubo manifestaciones masivas para celebrar el Día Internacional de la Mujer, los mensajes de celebridades famosas fueron publicados en los vagones del metro de Londres. Y Turquía, un país de mayoría musulmana, vio cómo millones de mujeres salieron a las calles a luchar por sus derechos, por el fin de la violencia de género y de las violaciones. Todo lo que queremos es libertad. Vivimos en un estado en el que ni siquiera podemos pedir por nuestra libertad. Violencia en contra de las mujeres, violación no solo a mujeres sino a niños, contra cualquier criatura. Solo queremos ser normales, es todo. Con banderas sirias ondeando las calles de Turquía, las mujeres aprovecharon la ocasión para alzar su voz en contra de la violencia a la que las mujeres sirias han sido sometidas. Estamos acá para ayudar a las mujeres sirias que permanecen en prisión. Con la ayuda de Dios esperemos que hoy se les otorgue el perdón y sean liberadas de la cárcel. Cada año el Día Internacional de la Mujer se celebra con más fuerza alrededor del mundo y las activistas luchan por la igualdad de género. Y mucha atención a esta noticia. Hace algunos instantes se conoció que el dictador norcoreano Kim Jong-un invitó a reunirse al presidente Donald Trump. El encuentro se llevaría a cabo en el mes de mayo. La invitación habría llegado al presidente estadounidense a través de una carta enviada por el jefe del régimen con la comitiva surcoreana con la que se reunió esta semana y donde aseguró que estaría dispuesto a abandonar su plan nuclear a cambio de una reunión franca con los Estados Unidos. Es esta pues una información que se produce hace pocos minutos, muy importante en el ámbito internacional. Así nos vamos a una pausa, ya regresamos. Buenas noches. Maluma está que no se cambia por nadie. No solo está preparando el más reciente sencillo que lanza mañana al préstamo, sino que además fue convocado para cantar la canción del Mundial de Rusia 2018 de una reconocida marca. Se las contamos todo al final de la emisión a las 8 de la noche en las noticias del entretenimiento. No se lo pierdan. De nuevo con ustedes aquí en Red Más Internacional. El presidente ruso Vladimir Putin aprovechó para felicitar a las mujeres en su día. Lo hizo recitando un poema que resultó polémico. Queridas mujeres de Rusia, les envío mis más sinceras felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer. Solo ustedes, las mujeres, son capaces de crear un ambiente acogedor en el trabajo y en la familia, llevar a cabo el cuidado diario del hogar y los niños, además de ser un ejemplo moral para ellos. Sabemos que el corazón de una mujer es el más fiel, su perdón es el más emotivo y el amor de una madre no tiene límites. Bueno, las mujeres lo consideraron machista el mensaje. Y en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como veíamos busca la equidad de género, nuestra cadena aliada de México 1 TV dedicó su top 5 a las famosas que se han destacado por apoyar el movimiento feminista. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que busca conseguir la equidad de género y empoderamiento. En el top 5 del día de hoy, te presentamos qué famosas del espectáculo apoyan el movimiento feminista. Emma Watson. La famosa actriz fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU Mujeres. Además, se ha caracterizado por ser pieza principal del movimiento He4She, que fomenta la igualdad de género. Miley Cyrus.
La polémica cantante se autodenominó como la feminista más grande del mundo, ya que ella les dice a las demás mujeres que no tengan miedo de hacer o decir algo. Taylor Swift. Considerada por Lena Dunham como un modelo feminista a seguir, la cantante ha dicho que este movimiento para ella no significa radicalismo, sino una lucha por la igualdad. Beyoncé. Se conoce que apoya el movimiento feminista desde hace muchos años y en una actuación en los MTV VMAs en 2014, la cantante colocó en las pantallas la palabra feminist como un gran signo de apoyo. Ellen Page. La actriz reveló en una entrevista que no entiende por qué a tantas mujeres les causa conflicto decir que son feministas, ya que el movimiento se creó justamente para empoderarlas. ¿Y tú, ya sabías que estas famosas apoyaban el movimiento feminista? unotv.com. Un nuevo temporal azota la costa este de los Estados Unidos. Por segunda vez en menos de una semana, miles de vuelos han sido cancelados en los 3 grandes aeropuertos de Nueva York y de su área metropolitana. Este es el panorama en la costa este de Estados Unidos. Más de 3.000 vuelos han sido cancelados por cuenta de esta tormenta de nieve. Las autoridades le recomiendan a los pasajeros contactar a sus aerolíneas y confirmar el estatus de los vuelos antes de ir a los aeropuertos. Es que en menos de una semana es la segunda vez que el noreste de Estados Unidos se ve afectado por una tormenta de nieve, afectando especialmente Boston, Nueva York y Filadelfia. En el aeropuerto JFK de Nueva York se cancelaron más de 470 vuelos, mientras en La Guardia, que sirve también al área metropolitana de la Gran Manzana, fueron cancelados 519 vuelos. En Newark la cifra fue de 353. En Nueva York, las nevadas de la noche del miércoles llegaron a acumular hasta 66 centímetros en menos de 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Fueron desplegados más de 400 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en la recuperación tras la tormenta que aún no termina. Además de los vuelos cancelados, la situación en las carreteras no es muy diferente. Las fuertes nevadas con viento están produciendo cortes de electricidad y 50 millones de personas están bajo advertencia de tormenta invernal, cuando aún no se han recuperado de la del pasado fin de semana que azotó la misma región. Sin embargo, la tormenta ha sido menos severa que la bomba ciclónica del pasado fin de semana que dejó 6 personas muertas. Casi entrando la primavera, esta no sería la última tormenta de nieve. Otra podría desarrollarse a principio de la próxima semana, generando más acumulaciones de nieve y fuertes vientos en la costa este. Las autoridades de Nueva York alistaron el esquema que se implementa para estas tormentas. Desplegaron más de 1.500 quitanieves, además de los llamados de precaución. Hasta ahora no se han anunciado modificaciones en los horarios de la red principal del metro. Y volvemos a esta hora, como siempre, sobre los hechos importantes del día. Donald Trump cumplió su promesa. El mandatario oficializó los aranceles al acero y al aluminio. Con esta medida se teme que haya una guerra comercial, pero Donald Trump asegura que una guerra comercial sería buena y fácil de ganar. 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio. Esa es la decisión anunciada por el presidente Donald Trump. Hoy defiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos mediante la aplicación de aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio. Tendremos un arancel del 25% sobre el acero extranjero y un arancel del 10% sobre el aluminio cuando el producto cruce nuestras fronteras. Con el ímpetu proteccionista que lo caracterizó en épocas de campaña, Trump indicó que toma esta decisión no por elección, sino por necesidad. Por ahora, México y Canadá quedan exentos de la tasa, sus socios comerciales con los que actualmente está renegociando una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y asegura que mientras le convenga a Estados Unidos, estos dos países no se verán afectados.
El mandatario aclaró que los aranceles no serán efectivos por lo menos antes de 15 días y aseguró estar vigilante sobre qué países lo tratan de una manera justa y cuáles no. Además de México y Canadá, por ahora Trump no ha precisado qué otros países podrían quedar eximidos de su nueva medida arancelaria. Actualmente Estados Unidos importa 20 millones de toneladas de acero al año por una suma de 24.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor importador del mundo. Y en este Día de la Mujer volvemos a hablar de esta celebración. Queremos recordar las marchas más representativas en los principales países de Europa. Millones de mujeres salieron a las calles a manifestarse en contra de la desigualdad de género. Un año sin precedentes para celebrar el Día Internacional de la Mujer. En España, por primera vez en la historia, cerca de 5 millones de mujeres salieron a las calles a manifestarse. Alzaron la voz por la desigualdad de género en su país. Que se nos vea quiénes somos, como mujeres, como personas ante todo. Bueno, la huelga la llevo apoyando, yo estoy en paro y bueno, apoyando por las que no pueden. Lo que venimos a reivindicar es que, bueno, que se nos dé la importancia que merecemos y que tenemos que tener, y los privilegios que tienen los hombres no queremos que dejen de tenerlos, pero queremos tener los mismos. Las calles de Madrid se inundaron de mujeres que por horas y con pancartas en mano marcharon exigiendo sus derechos. Francia no se quedó atrás. Frente a la Torre Eiffel, cientos de miles de mujeres también salieron a marchar, muchas de ellas en contra de la violencia de género. Todas las mujeres debemos luchar en contra de la violencia y demostrar que todas estamos juntas contra la violencia y que queremos que los derechos sean los mismos entre hombres y mujeres. En el Reino Unido, aunque no hubo manifestaciones masivas para celebrar el Día Internacional de la Mujer, los mensajes de celebridades famosas fueron publicados en los vagones del metro de Londres. Y Turquía, un país de mayoría musulmana, vio cómo millones de mujeres salieron a las calles a luchar por sus derechos, por el fin de la violencia de género y de las violaciones. Todo lo que queremos es libertad. Vivimos en un estado en el que ni siquiera podemos pedir por nuestra libertad. Violencia en contra de las mujeres, violación no solo a mujeres sino a niños, contra cualquier criatura. Solo queremos ser normales, es todo. Con banderas sirias ondeando las calles de Turquía, las mujeres aprovecharon la ocasión para alzar su voz en contra de la violencia a la que las mujeres sirias han sido sometidas. Estamos acá para ayudar a las mujeres sirias que permanecen en prisión. Con la ayuda de Dios esperemos que hoy se les otorgue el perdón y sean liberadas de la cárcel. Cada año, el Día Internacional de la Mujer se celebra con más fuerza alrededor del mundo y las activistas luchan por la igualdad de género. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Como siempre les decimos a ustedes, gracias por estar allí, por decidir informarse con nosotros. Ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.